Saludos y bienvenidos a esta que es su Granja Humana MX. Pónganse cómodos y quiero que presten mucha atención a este tema. Viene de la revista The Economist. Nueva era geopolítica. La invasión de Rusia a Ucrania y la acumulación militar de China anuncian una nueva era de rivalidad entre las grandes potencias. El presidente Joe Biden llama a esto la década decisiva. Sin embargo, la etiqueta apenas capta el momento, el comienzo de una época posterior a la Guerra Fría en la que Rusia y China pueden deshacer violentamente el orden mundial moldeado por Estados Unidos. La competencia entre grandes potencias es demasiado mansa en medio de la destrucción de Ucrania por parte de Rusia, la nueva Guerra Fría, demasiado reduccionista dada la compleja interdependencia económica de Occidente con China. La invasión rusa de Ucrania ha hecho añicos la norma, establecida después de la Segunda Guerra Mundial, de que las fronteras no deben cambiarse por la fuerza. Ha revivido el espectro de la guerra nuclear por primera vez desde el final de la Guerra Fría, con un giro. Vladimir Putin, el presidente de Rusia, ha ejercido la amenaza de las armas nucleares no como último recurso, sino como una táctica inicial para proteger su guerra. De agresión, sin embargo, Rusia representa solo el problema agudo, tal como lo ve Estados Unidos. La mayor amenaza para el orden mundial, lo que el Pentágono llama su desafío de ritmo, proviene de China, el único país con el potencial de destronar a Estados Unidos como el poder preeminente del mundo. Las Fuerzas Armadas de China se están expandiendo rápidamente. Ya tiene la armada más grande del mundo, la tercera fuerza aérea más grande, una gran variedad de misiles y los medios para librar la guerra en el espacio y el ciberespacio. ¿Y si la amistad, sin límites, entre Rusia y China se convierte en una alianza real? En este momento hay poca evidencia de que China ayude a la guerra de Rusia. Pero las autocracias euroasiáticas realizan regularmente ejercicios militares y algunos altos funcionarios estadounidenses creen que los dos están obligados a acercarse. A medida que China aumenta su arsenal nuclear a quizás 500 ojivas para 2035, acercándose al tamaño de los arsenales estadounidense y ruso, Estados Unidos tendrá que aprender el arte novedoso de la disuasión nuclear de 3 vías. Eso, a su vez, puede conducir a una nueva carrera armamentista, particularmente si el Tratado New START, que limita las armas nucleares estadounidenses y rusas, expira a principios de 2026 sin un acuerdo de seguimiento. La transformación tiene lugar en un momento en que el peso relativo de Estados Unidos en la economía global ha disminuido. Durante el siglo pasado, el PIB de Estados Unidos ha sido mucho mayor que el de sus rivales, Alemania y Japón en la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética y China en la Guerra Fría. En estos días, sin embargo, el PIB de China no está muy por detrás del de Estados Unidos y ya lo supera cuando se mide en paridad de poder adquisitivo. El gasto estadounidense en defensa, aunque gigantesco en términos absolutos, ha estado cerca de mínimos históricos como porcentaje del PIB. Eso está empezando a cambiar después de que el Congreso votara el 23 de diciembre para aprobar un aumento en el gasto de defensa sustancialmente mayor de lo que había solicitado Biden. Heartland contra Rimland. Las viejas teorías geopolíticas están siendo reexaminadas. En 1904, el geoestratega británico Halford Mackinder argumentó que quien controlara el núcleo de Yurache, aproximadamente entre el mar Ártico y el Himalaya, podría dominar el mundo. En ese análisis, una alianza entre Rusia y China podría representar una grave amenaza. Por el contrario, el contemporáneo estadounidense de Mackinder, Alfred Saer Mehan, consideró que el control de las rutas marítimas comerciales era la clave del poder global. En algún punto intermedio, Nicholas Spikman, otro estadounidense, argumentó en 1942 que lo que importaba no era el corazón de Yurache sino su borde. Sostuvo que las fronteras marítimas que se extienden desde el Atlántico, a través del Mediterráneo, alrededor del sur de Asia hasta Japón, eran el terreno vital. Quien controla Rimland gobierna Yurache, escribió. Quien gobierna Yurache controla los destinos del mundo. Al buscar impulsar sus alianzas para contrarrestar a sus rivales euroasiáticos, Estados Unidos parece estar acercándose más a la tesis de Spikman. En el extremo occidental, la OTAN se ha revitalizado para fortalecer a Europa y enfrentarse a Rusia. Las fuerzas estadounidenses y otras fuerzas aliadas se han reforzado a lo largo de la frontera con Rusia. Abandonando los últimos vestigios de neutralidad, Finlandia y Suecia han solicitado unirse a la OTAN.
Suponiendo que se puedan superar los obstáculos finales para la ratificación de Turquía y Hungría, los nuevos miembros deberían unirse en 2023. Sobre todo, los aliados occidentales han armado y apoyado ampliamente a Ucrania para comenzar a hacer retroceder el ataque ruso. A pesar de las quejas de los devotos de Estados Unidos primero, de Donald Trump, el predecesor de Biden, el Congreso acordó proporcionar 7.000 millones de pesos más que los 37 pesos. 7.000 millones solicitados por Biden en ayuda para Ucrania en el año fiscal que finaliza en septiembre de 2023. Lejos de debilitar la alianza occidental, el señor Putin no ha fortalecido. Aaron David Miller de Carnegie Endowment for International Peace, un grupo de expertos estadounidense, enumera otras dos consecuencias no deseadas, ha creado un momento de bipartidismo en Estados Unidos. Y le ha ofrecido a Biden un momento de redención tras la caótica retirada de Afganistán. Mientras tanto, en el extremo oriental del borde, se ha intensificado el rumor de una futura guerra con China por Taiwán, especialmente desde la controvertida visita a la isla en agosto de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi. Biden espera que su reciente reunión en persona, la primera como presidente, con el líder de China, Xi Jinping, haya puesto un piso al deterioro de las relaciones. Ponce puede estar preocupado por los problemas en el hogar, en particular la desaceleración de la economía y los trastornos de sus políticas de COVID. Pero los oficiales militares estadounidenses, en particular, dicen que quiere desarrollar la capacidad militar para apoderarse de Taiwán para 2027. Estados Unidos no tiene una alianza similar a la OTAN en Asia para restringir a China. En cambio, opera un sistema radial de acuerdos de defensa bilaterales con Japón, Corea del Sur, Australia, Filipinas y Tailandia. Estos países no tienen obligaciones entre sí. Para crear una mayor coherencia, Estados Unidos ha estado trabajando en la expansión de esquemas ad hoc. Los 5 ojos, con Australia, Gran Bretaña, Canadá y Nueva Zelanda, comparten inteligencia. AUKUS, con Australia y Gran Bretaña, busca desarrollar submarinos de propulsión nuclear y otras armas, y el QUAD, con Australia, India y Japón, discute todo, desde vacunas hasta seguridad marítima. Corea del Sur y Japón están dejando de lado viejos agravios para realizar ejercicios conjuntos en medio de intensos lanzamientos de misiles y una esperada prueba nuclear por parte de Corea del Norte. Japón ha anunciado planes para duplicar el gasto en defensa durante los próximos 5 años, pero todavía está paralizado por su tradición de pacifismo. La isla autónoma de Taiwán no tiene relaciones diplomáticas formales con la mayoría de los países y está excluida de los numerosos ejercicios militares regionales de Estados Unidos. Biden ha sugerido repetidamente que defendería a Taiwán de una invasión china, pero aún queda mucho por aclarar. Según la doctrina de la ambigüedad estratégica, Estados Unidos no dirá con precisión en qué circunstancias podría intervenir y qué haría, especialmente en el caso de ataques grises, como un bloqueo. Eso dificulta que Taiwán preste atención al llamado de Estados Unidos para cambiar más completamente a una estrategia defensiva de puercoespín. Los encargados del presupuesto del Congreso, además, han ignorado en gran medida un proyecto de ley bipartidista para proporcionar a Taiwán miles de millones de dólares en subvenciones para comprar equipo militar, similar a la ayuda otorgada a Ucrania e Israel. El medio del Dreamland de Speakman es complicado. La administración Biden ha trabajado duro para atraer a los miembros de la ASEAN, el grupo regional del sudeste asiático. Pero en su mayoría no quieren verse obligados a elegir entre China, su principal socio comercial, y Estados Unidos, el principal garante de la seguridad regional. India sigue siendo el gran premio para los estrategas estadounidenses. Tiene una tradición de no alineación e inclinaciones prosoviéticas, pero se ha acercado a Estados Unidos a medida que sus relaciones con China se han desgastado. Los ejercicios navales anuales de Malabar entre Estados Unidos e India han crecido para incluir a todos los miembros del QUAD. Las diferencias persisten. India ha sido tímida al criticar directamente el ataque de Putin a Ucrania. Sin embargo, dice Kurt Campbell, un alto asesor de la Casa Blanca sobre Asia, representa, de lejos, la relación bilateral más importante para Estados Unidos en el siglo XXI. Mientras tanto, en Medio Oriente y Asia Central, los sucesivos presidentes estadounidenses han tratado de reducir sus compromisos militares después de décadas de guerra infructuosa en Irak y Afganistán. Espere que una nueva Cámara de Representantes dominada por los republicanos acose a la administración Biden por la caótica salida de Afganistán.
Pero el ataque con aviones no tripulados en Kabul en julio que mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, subraya la afirmación de Biden de mantener una lucha sobre el horizonte contra el terrorismo. Además, el repunte a principios de este año en los precios del petróleo y el gas, agravado por la guerra en Ucrania, ha reafirmado la importancia geopolítica del Golfo. Después de haber declarado una vez a Arabia Saudita como un paria, Biden visitó el país en julio y golpeó con el puño a Mohammed bin Salman, el príncipe heredero del país y gobernante de facto. No nos alejaremos y dejaremos un vacío para que lo llenen China, Rusia o Irán, dijo Biden a los líderes árabes en Jeddah. Obtuvo poco a cambio, ya sea en términos de una reducción de los precios del petróleo o la normalización de Arabia Saudita con Israel. En diciembre, los líderes del Golfo le dieron a 11 una recepción notablemente más cálida. Las relaciones de Estados Unidos con Israel también pueden ser puestas a prueba por el regreso de Benjamin Netanyahu al frente de una coalición que incluye a ministros de extrema derecha. La esperanza de Biden de restringir el programa atómico de Irán mediante la reactivación de un acuerdo nuclear se ha desvanecido. Cualquier acuerdo para levantar las sanciones ahora es imposible dadas las extensas protestas contra el régimen en Irán. Sin embargo, el trabajo de Irán sobre el enriquecimiento de uranio continúa a buen ritmo, lo que representa un desafío para la promesa de Biden de evitar que los mulás adquieran armas nucleares. En cuanto al resto del mundo, Estados Unidos y sus aliados han obtenido una sucesión de votos desiguales denunciando a Rusia en la Asamblea General de la ONU. Sin embargo, el apoyo a Occidente en el sur global es frágil. Muchos países se consideran víctimas de una guerra lejana en Europa que ha aumentado los precios del combustible y los alimentos y ha desviado la atención internacional de otras crisis. Además, no quieren verse atrapados en medio de una guerra fría entre Estados Unidos y China. Occidente ha respondido a tales preocupaciones de varias maneras, presionando por un mecanismo que permita a Ucrania exportar granos desde sus puertos del Mar Negro, intentar imponer un tope a los precios del petróleo ruso, promover iniciativas de salud global y la creación de un mecanismo occidental para financiar proyectos de infraestructura y desafiar la iniciativa de la Franja y la Ruta de China. En términos más generales, Biden ha atenuado su esfuerzo inicial por dividir el mundo en democracias y autocracias. Ha sido anfitrión de una sucesión de grandes cumbres regionales, sobre todo con líderes de Asia, las islas del Pacífico, América Latina y África. El gran agujero en su estrategia es la falta de una política económica y comercial atractiva para unir más a aliados y amigos. El Consejo de Comercio y Tecnología de Estados Unidos y la Unión Europea es un lugar de conversación útil para las tecnologías emergentes. El marco económico del Indo-Pacífico de 14 países promete iniciativas futuras sobre la economía digital, la resiliencia de la cadena de suministro, la energía limpia y la equidad, es decir, normas sobre impuestos, lavado de dinero y soborno. Pero estos no equivalen a acuerdos comerciales sustanciales. Estados Unidos, por ejemplo, no prestará atención al deseo de los aliados asiáticos de unirse al acuerdo integral y progresista de 11 países para la Asociación Transpacífico, anteriormente el TPP. De hecho, la política exterior para la clase media de Biden presenta mucho proteccionismo y política industrial. Las medidas recientes incluyen subsidios para tecnología verde y semiconductores y restricciones en el acceso de China a chips avanzados. Estas políticas están causando tensión con los aliados europeos y asiáticos al limitar el acceso al mercado estadounidense, restringiendo las exportaciones a China y desviando inversiones. La Unión Europea puede responder subsidiando sus propias industrias de tecnología verde y semiconductores. Pero Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional de Biden, parece considerar la perspectiva de una guerra de subsidios como un buen resultado. Le dijo a Carnegie Endowment que Estados Unidos estaba ayudando a las clases medias en otros lugares al alentar un ciclo virtuoso de inversión en otras partes del mundo. La otra preocupación persistente es sobre la democracia en Occidente, particularmente en Estados Unidos, casi 2 años después de que una turba pro-Trump irrumpiera en el Capitolio. Estados Unidos parece estar alejándose de Trump y sus compañeros que niegan las elecciones, pero su política sigue estando intensamente polarizada. La salud de la democracia estadounidense es esencial para su capacidad de atraer amigos y afirmar el liderazgo. Sullivan contó cómo en noviembre, cuando Biden asistió a una cumbre asiática en Phnom Penh, otros líderes querían conocer los detalles de las elecciones de mitad de mandato en lugares como Nevada.
Como dijo Sullivan, fue un recordatorio de que el resto del mundo está mirando el estado de la democracia estadounidense y diciendo, ¿qué nos dice esto sobre el poder de permanencia de Estados Unidos en el escenario internacional? ¿Qué opinas sobre este tema? Házmelo saber en el área de los comentarios y sin más por el momento, me despido y les deseo un excelente día. Muchas gracias a aquellos que me han apoyado con su pulgar arriba por haber compartido el videoprograma. No olvides suscribirte al canal y darle clic a la campanita para que puedas recibir todas las notificaciones cuando suba un nuevo videoprograma o haga un videoprograma en vivo. Gracias a mis mecenas de Patreon, a los miembros del canal y a quienes me hayan apoyado con un super chat, super sticker o si me están viendo en diferido con un super gracias, que es un iconito con forma de corazón debajo del video. Para la Granja Humana MX, se despide Pablo y recuerden esto siempre, no olviden pensar siempre críticamente, sean ustedes mismos, conózcanse de verdad quiénes son y sean empáticos. Cuídense mucho y que tengan un excelente inicio de año y de semana.